¿Le aparece que está grabando? Sí, sí. Ya. Entonces, como están con trifásico, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Ya, entonces, voy a tener acá una fuente. Regularmente las fuentes se dejan en estrella, ¿ya? Casi nunca en los ejercicios se ven fuentes en delta, ¿ya? Es como para que sepan, ¿ya? Y voy a colocar una carga ¿La carga en qué está? A ver si están enchufados. En estrella también. Ya, muy bien. Entonces acá voy a tener ZA, ZC y ZB. Y acá voy a tener BA, BB y BC. Acá las polaridades siempre se dejan negativo aquí en el común de la estrella. ¿Ya? Entonces tengo menos, más, menos, más. Y entonces vamos a hacer un caso balanceado. ¿Ya, chiquillos? Caso balanceado. Entonces, acá los voltajes, cuando uno les dice caso balanceado, es muy importante ese dato. ¿Por qué? Porque acá todo va a salir, entre comillas, bonito, ¿ya? Los voltajes son todos iguales y las cargas son todas iguales, ¿ya? Entonces tenemos C. Y acá, obviamente, me refiero a que son iguales en módulo, ¿ya? Y cuando estamos hablando de fuentes trifásicas, las tres fases están desfasadas en 120 grados, ¿ya? Entonces acá voy a tener 0 grados, acá voy a tener 220 menos 120 y 220 con 120, o puede acá ser menos 240, ¿ya? Que es lo mismo. Y acá ZA es igual a ZB igual a ZC. Y esto va a ser 40 ángulo 20. Y obviamente acá ya está en ohm, porque acá igual dibujé esto en cajas, si no hubiese dibujado o resistencia o inductores. ¿Ya? Entonces, con estos datos, vamos a desarrollar lo más que podamos en el tiempo que me deja Zoom, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a calcular es la tensión entre el neutro de la fuente y de la carga, ¿ya? Entonces, si yo pongo un tester acá, ¿qué voltaje tendría? ¿Ya? Yo le adelanto que acá el voltaje debería ser 0, ¿ya? Acá me debería marcar 0 volts. No sé si dedujeron alguna fórmula con el profesor con respecto a circuito balanceado. No vi la clase, igual tuve clase yo, y por eso igual se me hace complicado el tema y les pido ayuda, como para verlo o darlo por visto, que lo vieron con el profesor. Porque si no, igual puedo deducir esa fórmula, la tengo acá. No sé qué me dicen, chiquillos. Yo puedo poner la fórmula o decirle de dónde sale. ¿De dónde sale mejor, yo creo? Ya, ya, chiquillos. Entonces,
acá igual vamos a desarrollar esa fórmula. Entonces voy a poner primero voltaje entre puntos neutros. Ya, pues, este ejercicio es larguísimo y lo podemos hacer equilibrado, desequilibrado, entonces, si no alcanzamos, podemos ir haciéndolo en la próxima ayudantía o cuando hay alguna ayudantía extra que ustedes saben que yo no tengo problema con eso. Y entonces, lo que hay que hacer acá para poder obtener este voltaje es obviamente asumir que hay un voltaje acá, ¿ya? Para poder hacer una LDK. Entonces acá nosotros este voltaje que nos va a dar acá le vamos a poner VNN, por el neutro neutro, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la LDK lo podemos hacer donde sea, ¿ya? Entonces, acá voy a poner más menos. Y voy a realizar 3 LDKs, ¿ya? Una LDK acá, esperen, disculpen acá. Voy a realizar una LDK acá, otra LDK acá, y otra LDK acá. Cerrando ahí. ¿Se ven, cierto? Son 3. Es esta con el voltímetro, esta con el voltímetro y esta con el voltímetro. Son 3 LDK, ¿ya? Entonces, dicho eso, nosotros ponemos ya. Este es el paso 1. Tenemos que, vamos a hacer LDKs, y la primera LDK va a ser de A punto, que se me olvidó poner el punto ahí, pero bueno, ustedes saben que cuando hablamos de fasores hay que ponerle un punto. Entonces tenemos, bueno, acá hay que también definir unas corrientes, ¿ya? Y las vamos a definir acá, que las necesitamos para la LDK. Entonces cuando nosotros tenemos una estrella, nosotros definimos las corrientes saliendo, ¿ya? Porque acá nosotros tenemos como el punto el menos y acá está el más. ¿Ya? Entonces las corrientes irían así. ¿Ya? Acá tengo menos, menos, más, más. Y las corrientes van saliendo del punto neutro. Entonces acá voy a tener IA y B y acá y C. ¿Ya? A ver. Tengo menos. No, lo vamos a definir al otro, vamos, chiquillos. ¿Ya? Que acá para seguir lo que tengo anotado. Que esto es una deducción que la suele hacer otro profesor, ¿ya? Pero igual es importante saber este cálculo porque con respecto a este voltaje, nosotros realizamos todos los otros cálculos de corriente, de potencia, de todo, ¿ya? Entonces, nosotros cuando teníamos una carga y tenemos más, menos, ¿por dónde entra la corriente? Por el Por el más, más. ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí es donde me di cuenta que era al otro lado. ¿Ya? Entonces, todas las corrientes van entrando, ¿ya? Igual las podría dibujar acá. Ahí, ahí y acá. Y A, y B, y C, ¿ya? Siempre hay que recordar lo básico, chiquillos. La teoría básica sirve mucho. ¿Ya? Entonces, voy a realizar la primera LBK, que es lo que les decía acá, la primera malla, ya con el texto. Entonces, voy a tener, obviamente, la LBK, yo voy, coloco los signos no por colocarlos, sino que la LBK hay que respetar esos signos. Y ahí yo defino las corrientes hacia adentro y los signos quedan así. Entonces, con los signos, ustedes saben que yo voy conservando el segundo signo. Entonces, es como que haya empezado la LBK desde el punto neutro, desde acá. Entonces, tengo ese voltaje menos el voltaje en la impedancia, que sería ZA por
IA y este IA fasor, y después vengo acá de nuevo y tengo más, menos, y bueno, vamos a cambiarle la polaridad acá, disculpen chiquillos, para dejarlo con las ecuaciones que tengo, ¿ya? Acá la polaridad da lo mismo, uno la define, ¿ya? Ustedes saben que cuando yo defino una polaridad, después el mismo problema me dice si es que está bien o mal, ¿ya? Entonces yo voy a decir, ya, yo voy a poner el test con el positivo a ese lado y el negativo al otro, ¿ya? Solamente lo hago este cambio para tener consistencia con lo que tengo anotado en el cuaderno, ¿ya? Entonces, con eso, vamos acá a tener el menos BNN. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, yo quería preguntar si el Z no debería ir como fasor también. En este caso, cuando hablamos de Z, ya es un fasor. Pero yo igual lo he visto en la literatura que no le colocan el fasor al Z. Y bueno, cuando me pasaron también la asignatura, no sé, no acostumbrar al profesor a colocarle la Z. Igual esto se puede anotar como un fasor y debería llevar el punto así estrictamente. Pero, como te digo, no se acostumbra a colocarle la Z a la impedancia. Ya porque cuando uno pone Z, uno ya habla de impedancia. En cambio, si uno pone B, no sabe si es B normal, B en el tiempo. Entonces ahí ya uno lo deja especificado con el punto. Pero la Z sí o sí es impedancia. Y la impedancia nosotros sabemos que es tan complejo. ¿Ya? Igual si quiere le voy poniendo el punto, no hay mayor problema. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ya, entonces vamos a seguir con la otra ley de acá, que son regularmente iguales. ¿Ya? Si se fijan en las polaridades que coloqué, todas las LBK van a dar iguales. Esto igual es como tipo materia, chiquillo, así que lo voy a hacer como un poco, no es como tipo ayudantía, parecería clase. Pero igual, de verdad que es importante saber de dónde sale por lo menos. ¿Ya? Entonces, luego de eso, nosotros realizamos una LCK. ¿Ya? Entonces, nosotros hacemos una LCK en, voy a borrar esa, ahí sí, una LCK acá. Entonces, todas las corrientes están entrando, ¿ya? Entonces, acá facilita la LCK, que es IA más IB más IC, ¿ya? Todo lo que entra igual a lo que sale, pero nada está saliendo, entonces, por lo tanto, la suma de ellas tiene que darme igual a 0. Ya está. Le vamos a ir poniendo nombre número a las ecuaciones para estar más ordenado, ¿ya? 4. Entonces, ahora vamos a hacer de 1, 2 y 3. Vamos a despejar las corrientes, ¿ya? Le voy a colocar acá corrientes. Entonces, acá lo que vamos a tener es IA igual a BA menos BNN. Bien. Si se fijan, son acá ecuaciones que ya hemos visto, ya solamente con análisis de LBK y LSK vamos a tener esa expresión del voltaje. Ustedes después solamente no van a tener que hacer esto en la prueba, si es que se lo piden, pero van a tener la expresión y la van a poder utilizar. Y si es que no lo pasan, por lo menos yo hablo con el profesor de que sí vimos la ecuación, pero yo estoy seguro que lo va a pasar.
Entonces despejamos la corriente de las ecuaciones 1, 2 y 3 y tenemos las ecuaciones 5, 6 y 7. ¿Ya? Z, C. Si tienen alguna duda, chiquillos, vayan me la hacen al tiro nomás, no tengo problema con que me interrumpan. ¿Ya? Entonces tenemos esas ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es de 5, 6 y 7, la vamos a reemplazar en la ecuación número 4, ¿ya? Entonces, teniendo estas, las vamos a reemplazar en esta, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener BA punto, discúlpenme si se me olvida el punto, pero ustedes saben que estoy hablando de fasores, acá todo es fasor, porque estamos en corriente alterna, ¿ya? Más B menos BN N sobre ZB más BC. Obviamente estos puntos. Y bueno, el BN también debería ser punto. Todo es fasor, chiquillos. ZC igual 0. ¿Ya? Entonces acá lo que hay que hacer es despejar BNN. ¿Ya? Entonces, ¿quieren que lo despeje o lo dejo como ejercicio y ahora sí les coloco la ecuación? Me quedan 10 minutos de la primera parte. ¿Ya? Ya son las 7:30. ¿No? Ustedes me dicen, chiquillos, no tengo problema. Como para ver el ejercicio. Por lo menos calcular eso y las corrientes de línea y de fase. Ya esto es álgebra, despejar de NN. Acá les puedo decir que dejan esto como separan las fracciones y después ya pueden ir pasando solamente el BN a un lado, los términos con BN a un lado, los otros al otro lado, y ahí solamente le van a quedar términos con respecto a la impedancia y los voltajes. Y obviamente el BN despejado. ¿Ya? Les voy a dejarle ahora sí la expresión, porque esto ya es matemática. Entonces acá tenemos BA, y esta bueno, a mí me la hicieron aprendérmela de memoria cuando di el curso. Tiene ZB, ZC, más BB, ZA, ZC, más BC, ZA, ZB. Si se fijan, igual tiene una lógica acá en los términos, ¿ya? No es tan difícil de olvidar. Obviamente ahora que estamos en modo online, yo creo que lo van a dejar usar apuntes. Pero en mi tiempo tuve que aprenderlo de memoria. Entonces, ZB, ZC, más ZA, ZC, más ZA, ZB. Ya, que son las combinaciones de la multiplicación. ¿Ya? Y acá, obviamente en volt. Y ahí tienen la expresión de voltaje entre los puntos neutros. ¿Ya? Si quieren, pauso el video ahora, me vuelvo a conectar y hacemos el voltaje y las corrientes. ¿Les parece? Ahora sí. Ya, entonces, ahora vamos a ver lo que decía el voltaje entre los neutros. ¿Ya? Entonces, BNN. Y en este caso, este voltaje, ustedes, nosotros sabemos que
ZA es igual a ZB igual a ZC, ¿cierto? Entonces, yo voy a tratar esto con álgebra y después le reemplazamos los valores, ¿ya? Esto solamente en caso equilibrado, ¿ya? O balanceado, ¿ya? BNN en balanceado, ¿ya? Solamente cuando es un caso balanceado nosotros podemos hacer estas simplificaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta fórmula se puede reducir a esto. Tenemos, esto lo voy a dejar igual a Z, ¿ya? Entonces esto queda Z cuadrado, el voltaje A, más Z cuadrado, el voltaje B, más Z cuadrado, el voltaje C, sobre 3 veces Z cuadrado, ¿ya? Todo porque estos son iguales, ¿ya? Eso no creo que sea tan difícil de ver. Entonces acá nosotros nos queda que BNN va a ser igual a Z cuadrado y la suma de los voltajes balanceados, ¿ya? Y acá 3Z cuadrado. Entonces acá nosotros podemos hacer la simplificación y decir que el BNN va a ser igual a BA más B más BC. Y todo esto dividido en 3. Entonces acá es cosa de poner 220 ángulo de 0 a la calculadora, más 220 ángulo de menos 120, más 220 ángulo de 120 o menos 240, ¿ya? Y todo esto dividido en 3. Entonces, ¿cuánto les da esto, chiquillos? Si es que alguien lo hace para que se convenza de lo que les dije al principio. Acá. Yo les dije adelante que esto iba a dar 0. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen la suma de esos voltajes equilibrados, les va a dar 0. ¿Ya? Solamente en ese caso. Ya cuando uno de estos valores cambia en módulo o en fase, ya acá no van a tener 0. ¿Ya? Van a tener un voltaje. ¿Ya? Entonces acá esto es 0 volt. No sé si se logra ver ahí en la pantalla el 0 volt. Pero bueno, lo coloco acá. Sí, sí, sí. BNN igual 0 volt. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes lo pueden colocar en la calculadora y esto le va a dar 0 volt. ¿Ya? Entonces, luego de eso, nosotros podemos calcular los voltajes de fase. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer esa explicación. Acá, bueno, creo que lo tienen que haber visto, pero a modo recordatorio, hay dos tipos de medición acá. Tenemos voltaje o corrientes de fase o voltajes o corrientes de línea. ¿Ya? Y eso cambia y uno puede tener confusión por el tipo de topología que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de fase, es la medición que se hace en el elemento, ¿ya? Acá. Entonces, si yo tengo un voltaje de fase, tengo el voltaje que yo estoy midiendo en el elemento. ¿Ya? Es como si pusiera un tester acá y dijera, ya, quiero saber el voltaje de fase. Entonces, tomo el voltímetro acá y mido así. Y el voltaje de línea es el voltaje que sería, si es que yo pongo el voltímetro en vez en este punto, en la otra línea. ¿Ya? Entonces, acá tengo el voltaje
de línea. Disculpen lo desordenado, ¿ya? Acá tengo el voltaje de línea, ¿ya? Y esto cambia, ¿por qué? Porque imagínense si yo tengo un delta. Y tengo, obviamente, las líneas. Si yo acá voy a medir el voltaje de fase, voy a tener el tester acá, ¿cierto? Y si yo quiero medir el voltaje de línea, voy a tener el tester acá. Por lo tanto, en este caso, si se fijan, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Ya? Y en este caso, no lo es. ¿Ya? En este caso hay una conversión. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo claro, que en este caso, en el caso de estrella, el voltaje de línea no es igual al voltaje de fase, pero la corriente de línea, que es obviamente la corriente que está pasando por acá, es igual a la corriente de fase. Ya es como si yo pusiera un amperímetro acá y midiera la corriente de línea, que está en la línea, y la midiera acá, justo en la carga. ¿Se fijan que es la misma? Pero en el caso de delta, la corriente de línea va a ser distinta a la corriente de fase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos dos cargas y acá obviamente hay una separación de esta corriente. ¿Ya? Entonces, resumido, lo puedo hasta anotar. Nosotros tenemos acá este caso, que es la estrella. Entonces acá nosotros tenemos que el voltaje de línea va a ser distinto al voltaje de fase. Y la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. ¿Ya? Y en el caso, bueno, estaba dibujando el mismo caso. En el caso delta, voy a hacerlo rápido, disculpe lo desordenado, pero la cosa es que se entienda. Acá tenemos que el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. Y las corrientes de línea va a ser distinta a las corrientes de fase. ¿Ya? Entonces igual ahí uno tiene como las confusiones y eso. Pero lo otro que tienen que saber acá es que si a ustedes no le dicen qué voltaje tienen, o sea, le dice, usted tiene un voltaje tanto. Si ustedes le dicen solamente voltaje, ustedes tienen que asumir sí o sí que es un voltaje de línea, ¿ya? Entonces usted le dice, tengo una fuente de 380 volts, ¿ya? Entonces eso es en línea, ¿ya? En la literatura, los ejercicios, cuando lo dicen así tal cual, es línea, ¿ya? Y bueno, lo otro es distinto, pero acá igual hay una conversión. Entonces nosotros igual podemos hacer el ejercicio acá de hacer una LDK. Bueno, voy a borrar todo acá para que la hagamos bien. ¿Bien? Entonces voy a borrar esto para que lo vean más claro. Entonces nosotros queremos saber qué voltaje yo tendría aquí. Mi voltaje línea a línea. Entonces, si yo quiero saber el voltaje ahí, obviamente tengo que hacer una LDK, ¿cierto? Estoy revisando acá, chicos, que parece que tengo esta con álgebra tengo despejado ese factor, que es un factor de raíz de 3, que el famoso raíz de 3, que bueno, después si no lo toman de un principio, los va a confundir. Acá está. Entonces, acá,
saquemos ese factor y, bueno, no sé si me va a quedar tiempo, pero igual es importante eso, ¿ya? Entonces, bueno, hagamos una LBK acá. Entonces, si hacemos la LBK, vamos a tener, voy a sacar la ecuación acá y después lo voy a pasar allá. Entonces, voy a empezar desde aquí, tengo BA menos BLL y menos BB, igual a 0, ¿ya? Entonces, tomamos esta expresión, simplemente hice una LBK. Entonces, esto lo voy a poner en la página actual y quedó acá. Y me lo voy a llevar acá. Entonces, ya tengo, nosotros lo que queremos saber es el factor. Entonces, con esto, tengo que BLL va a ser igual a BA menos BB. Y con los datos que nosotros tenemos que esto es 220 ángulo de 0 menos 220 ángulo de menos 120. Entonces, si alguien me puede ayudar con eso, que la calculadora no la tengo a mano. ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Para que me dé el valor. O no saben usar la calculadora en complejo, porque si no la saben, igual puedo enseñarles cómo. La verdad es que yo no. ¿Cómo? Yo personalmente no sé. Ya. Entonces, eso igual tienen que acordarse de eso. Denme un momento para buscar la calculadora. Un poquito. Ya. Mejor para que ahorremos tiempo, yo les voy a dar el valor y después ustedes la sacan. ¿Ya? Esto lo que va a dar es raíz de 3 por 220 ángulo de 30. ¿Ya? Eso les va a dar. O sea, en este caso sería el raíz de 3 1.73 por 220. O sea, les va a dar aproximadamente 380 volt. Voy a dejar el volt antes. Ángulo de 30. ¿Ya? Entonces, cuando usted le dicen, ya tengo una alimentación de 380 volt, ustedes ya con esto ya saben que acá las fases tienen 220, ¿ya? Esa es la relación de transformación. Entonces, en este caso, no tendríamos esa relación de transformación. ¿Por qué? Porque son iguales. Pero en este caso son distintas, y ahora igual podríamos decir acá que este va a ser igual, bueno, mejor anotémoslo así. Borramos acá y decimos que va a ser igual a raíz de 3 el voltaje de fase, ¿ya? Y acá, adivinen qué, es lo mismo, ¿ya? Raíz de 3 la corriente de fase, ¿ya? Ustedes solamente tienen que hacer en ese caso la LSK. Tienen que quedar igual claro estas cosas.
Entonces, con eso, ahora recién vamos a calcular la corriente. ¿Ya? No sé si les queda alguna duda de eso, chiquillos. Si quieren después, igual le hago la forma algebraica de... O sea, les mando una foto mejor. Les mando una foto para que me crean el álgebra que hay, ¿ya? Que uno lo hace con seno y coseno. Entonces, sigamos con las corrientes. Entonces, ahora tengo que calcular las corrientes de fase. Entonces, las corrientes de fase nosotros ya las tenemos. ¿Por qué? Porque la deducción que hicimos, ya tenemos las corrientes de fase, ¿se fijan? La deducción para calcular el BNN. ¿Ya? Entonces, vamos a usar esas mismas expresiones, estas. Entonces vamos a decir que IA va a ser igual a BA menos BNN sobre ZA. En este caso tengo que, esto es 0, yo voy a tener 220 ángulo de 0, dividido en 40 ángulo 20. Entonces acá voy a tener 5.5 ángulo de menos 20. Se fijan que tiene sentido el resultado que me da y el ángulo, porque acá en la división se divide esto y se restan los ángulos, ¿ya? Es igual, tienen que tenerlo siempre presente para que vayan viendo si es que sus resultados tienen coherencia. Entonces acá es lo mismo, ZB, y vamos a tener menos 120 ángulo de 40, ángulo 20. Y acá vamos a tener el mismo módulo, y acá vamos a tener menos 140. ¿Ya? Y la última corriente va a ser igual a 220 ángulo de 120. Ese no debería ser ZC en vez de ZB. En la IC. Sí, sí, ya está atento, gracias. Sí, es ZC. Y acá tengo 5.5 ángulo de... El que adivina, le pedí al profe que le dieron a décimo. Acá es 100. ¿Ya? Lo que les quiero decir ahora es que, si se fijan, en el desfase que tienen estas corrientes, acá, bueno, sería, déjenme calcularlo. Si fijan acá, tengo un desfase de 120. Y acá tendría el 100, serían, bueno, serían 280, si no me equivoco. Entonces acá, si tengo el desfase de 120, obviamente tengo, no, estos son 60, porque tengo 360 grados. Ya, eso es lo que estoy pensando. Entonces, 100 menos 360 va a dar 260. ¿Ya? Entonces, el 100 equivale a tener 260. Entonces, se fijan, acá tengo menos 120 y luego con respecto a este tengo otro menos 120. Entonces la finalidad es decirle que todo está desfasado en 120. ¿Ya? Después ahora vamos a calcular las corrientes de... Bueno, acá estas corrientes serían igual a las corrientes de línea.
Entonces, si les preguntas por las corrientes de fase y línea, en este caso serían iguales, ¿ya? ¿Por qué? Por la topología de la carga, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir es que cuando ustedes tienen un circuito equilibrado, les va a dar todo igual. O sea, les van a dar todo el mismo módulo y los ángulos desfasados 120. Entonces, no sé, un ejemplo es cuando, no sé, tuve la prueba de esto, me demoré súper poco porque entendí muy bien el tema de un circuito equilibrado. O sea, yo en ese entonces yo calculaba este módulo y después replicaba la ecuación y copiaba el módulo y esto le desfasaba en 120 y luego esto 120 y anotaba el número. Y me demoraba mucho menos porque no tuve que colocar todas estas ecuaciones 3 veces, ¿ya? En ese tiempo esas pruebas eran como muy cortas y tenía que hacerlas en muy poco tiempo. Y entonces cuando ustedes tienen un circuito equilibrado siempre les va a pasar esto. Lo mismo que el tema de los voltajes. Están todos iguales y desfasados en 120. Ahora vamos a calcular los voltajes de fase y después los voltajes de línea. Ya lo voy a tratar de hacer súper rápido para que también se den cuenta que pasa eso. Ya entonces voy con los voltajes de fase. Chiquillos, si tienen alguna duda, me dicen nomás. ¿Ya? Entonces voy a calcular ese. Y bueno, obviamente para calcular un voltaje, si ya tengo las corrientes y la impedancia, es solamente ley de Ohm. ¿Ya? Entonces acá voy a tener 5.5 ángulo de menos 20 por 40 ángulo de 20. Y acá me va a dar 220 ángulo 0. Ya, esto, ¿por qué pasa? Aquí ya me está diciendo que tengo el mismo voltaje que la fuente. Y eso igual es de esperar porque no tengo ninguna carga acá. O sea, no hay nada en donde se esté perdiendo voltaje. No hay voltaje aquí en los puntos neutros. Entonces, como que estuviera estas cargas conectadas en paralelo. ¿Ya? Es como si tuviera un punto acá, un conductor acá. Entonces, este voltaje se va a representar en la carga, ¿ya? Pero eso obviamente lo sacamos ya sacando el voltaje en los puntos neutros y luego calculando las corrientes. Y con esos cálculos nos estamos dando cuenta que está pasando lo que les dije en el circuito. Que es como si tuvieran las cargas el voltaje en paralelo a la carga. Y entonces, yo como les decía, si ustedes entienden bien esto, ustedes solamente en la prueba colocarían la expresión y ya podrían poner el 220 y menos 120, ¿ya? Pero bueno, acá tienen los números, menos 140 por 40 ángulo de 20. Entonces, si ustedes ponen eso en la calculadora, les va a dar 220 ángulo de menos 120, ¿ya? Pero obviamente, si ustedes tienen claro eso, yo colocaría la expresión y me ahorro el ponerlo en la calculadora y ahorro tiempo, ¿ya? No sé si se entiende bien lo que pasa con los circuitos equilibrados. Acá tengo ángulo de 100 por 40, ángulo de 20. Entonces acá tengo lo mismo y con respecto a este, son otros 120, y bueno, aquí diría menos 240, ¿ya? Entonces todos están con 120 de desfase y el mismo módulo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular los voltajes de línea, ¿ya? Acá yo le adelanté qué voltaje nos va a dar. Y fíjense que acá igual, entre estos dos, dio un desfase de 30. Bueno, ese desfase de 30 lo vamos a ver ahora también cuando calculemos el voltaje de línea. Voltaje de línea.
Entonces lo que vamos a hacer acá es calcular, bueno, obviamente este mismo voltaje, pero vamos a calcular los tres, ¿ya? Que es como poner un tester acá entre las líneas. Y obviamente hacer las mismas LVKs, ¿ya? Entonces vamos a tener un tester ahí, vamos a tener otro tester acá y otro tester acá. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacer las LVKs correspondientes, que sería una LVK acá, una LVK acá y la otra LVK acá, ¿ya? Con el tester. Entonces voy a colocar las ecuaciones de las LVKs. LVK. Entonces voy a tener BAB, que son entre la línea A y B, voy a tener que BZA menos BZB. Entonces acá ustedes hacen ese cálculo y les va a dar que es igual a 380 ángulo de 30. Entonces con respecto, tenemos el voltaje AB. Entonces con respecto al voltaje A de la fuente, que me refiero a esta, nosotros vamos a tener que, podemos tener la conversión directa. O sea, multiplicar la fase por raíz de 3 y sumarle 30 grados, ¿ya? Entonces, bueno, si ustedes calculan el BC, acá empecé con el B, entonces acá voy a tener BZ, B menos BZC. Entonces acá ustedes dicen, bueno, voy a ver el otro voltaje sé que BC igual a 220 ángulo de menos 120. Si ustedes hacen el cálculo con los voltajes que acabamos de calcular, les va a dar que esto es 380 y a este ángulo se le restan o sea, se le suman los 90, disculpe. ¿No ve que acá teníamos, el BA es 220 ángulo 0? Entonces nosotros le sumamos los 30. Entonces acá nosotros le vamos a sumar 30 a los menos 120, por lo tanto vamos a tener menos 90, ¿ya? Y luego CA, tenemos que BZ, ¿sí? Menos BZA. Y acá, bueno, es lo mismo, es el que sea 220 ángulo de más 120, ¿cierto? Entonces, nosotros multiplicamos por raíz de 2 este factor, si entendimos bien la materia y la recordamos, multiplicaríamos por raíz de 3 este factor y le sumaríamos 30. ¿Por qué? Porque el circuito está equilibrado, ¿ya? Este es un ejercicio para entender este tipo de conceptos y obviamente es el más básico, por lo tanto, por eso se repiten tanto los ángulos y los factores están tan marcados, ¿ya? Porque no hay no se considera una pérdida en las líneas, ¿ya? Y eso sería otra cosa, colocar una impedancia acá que modele la pérdida de la línea, ¿ya? Que ahí complejiza un poco más el circuito. Entonces acá, si le sumamos los 30 grados, serían 150. La cosa es que tienen que darse cuenta que les tengo esta expresión y esta expresión está dada por las corrientes que calculamos y eso está dada por el voltaje entre los neutros que también calculamos, ¿ya? Por eso era tan importante saber el voltaje entre los neutros. Entonces, acá ya tenemos las corrientes de fase y de línea, ya que la topología me dice que las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase, entonces por lo tanto ahí tenemos dos cálculos ya. Y los voltajes de fase y los voltajes de línea, ¿ya? Y a modo recordatorio, siempre cuando hablen de fase es cuando uno está midiendo en la carga. Y de línea, obviamente, es cuando uno está midiendo en la línea, ¿ya? Para el voltaje y para la corriente es ese concepto, ¿ya?
¿Eso lo entienden bien, chiquillos? Porque igual es súper importante cuando hablen de eso, porque en los enunciados les van a decir, ya tengo un voltaje tanto, y les pueden decir línea o fase. Entonces igual ustedes tienen que saber hacer la conversión según lo que les pregunten, porque no le pueden dar el voltaje de línea a un circuito y después les preguntan el voltaje de fase. Entonces, dependiendo de la topología, ustedes tienen que responder. Y esto se lo tienen que saber de memoria, ¿ya? Esto es, tienen que saberlo de memoria, por lo menos, si no saben, no se recuerdan el factor, obviamente esto no sale de la nada, sale de una LBK que realizamos en la fuente, ¿ya? Si ustedes de repente no se acuerdan si era raíz de 3 en la fase o en la línea, bueno, ustedes hacen la LBK y la LBK les va a decir cómo es el voltaje, ¿ya? Y bueno, dejémoslo hasta aquí, pues chiquillos.